El magnesio es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es bastante frecuente escuchar en redes que se hace mención de este mineral y cuán importante es. Incluso a nivel de investigación científica ya se habla de que es importante no solo para 300 o 350 funciones como se hablaba con anterioridad, incluso ya hoy se menciona que es súper importante para alrededor de 400 funciones y actúa como cofactor. Por tanto, cuando hablamos del magnesio y sus beneficios, nos estamos refiriendo a este nutriente como compuesto elemental. ¿Qué pasa con el magnesio? Que nosotros lo podemos obtener a través de nuestra alimentación de diferentes fuentes, sobre todo carbohidratos, algunas frutas, incluso el aguacate nos aporta una buena cantidad, las hojas verdes nos aportan una buena cantidad, pero siempre necesitamos consumir ese macronutriente para poder llegar a los valores que hoy se recomienda. Pero en sí este micronutriente tiene un problema de absorción, no logramos absorber el 100% de lo que consumimos, es algo que ya de antemano debemos trabajar. Y no menos importante, tiene un serio problema de biodisponibilidad. Por eso es que siempre escuchamos que cuando se nos habla del magnesio se nos hace mención a determinadas sales que son mucho mejor porque tienen mejor biodisponibilidad. Pero siento que hay una información acá que se da un poco tergiversada o se malinterpreta la forma en que se plantea, porque se da a entender que el beneficio depende de esa sal exclusivamente. Y el beneficio no está directamente relacionado con la sal, sino con el magnesio en sí como compuesto elemental. Vuelvo y repito, lo podemos obtener de nuestra alimentación y no vamos a requerir ninguna sal. Pero las sales lo que hacen es ayudarnos, sobre todo porque determinadas sales mejoran temas como la biodisponibilidad y la tolerancia, que son cosas que siempre escuchamos que se nos habla. Se absorbe muy mal el magnesio, debemos buscar sales que nos aporten una buena biodisponibilidad, pero también está el tema de la tolerancia, incluso se habla de cuánto somos capaces de tolerar de forma intestinal. En este encuentro vamos a ver algunos de estos aspectos. Lo primero que debemos saber es que existe un valor diario recomendado como cualquier otro micronutriente, el cual sea considerado esencial. En el caso del magnesio es 420 miligramos al día, según las directrices de la FDA, porque si analizamos la Unión Europea, su valor es inferior. Y esto se lo he dicho en varios encuentros, siempre hay discrepancia entre la FDA y la Unión Europea en cuanto a las ingestas y tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios, las dietas. La dieta mediterránea es una dieta muy completa, muy rica, muy saludable. Y esto hace, que puede ser que algunos micronutrientes no se presenten con tendencia a insuficiencia o deficiencia. El magnesio en sí nunca se ha establecido como un mineral de las que las personas puedan tener deficiencia, incluso insuficiencia. Porque se sabe que a través de la alimentación, con una alimentación balanceada y equilibrada, usted puede obtener este micronutriente. Pero vuelvo y le repito, es necesario que consuma carbohidratos porque es el que más nos aporta este micronutriente. Puede ser que usted haya eliminado los carbohidratos simples, pero los carbohidratos complejos, como muchos vegetales, sobre todo vegetales verdes, le van a aportar, y algunas frutas, como por ejemplo le ponía el aguacate, tiene una buena cantidad. Pero aún consumiéndolo a través de su alimentación, a veces llegar a este requerimiento se complica, sobre todo para determinados grupos poblacionales que vamos a mencionar un poco más adelante. Por eso siempre se sugiere consumir un poquito más de 420 miligramos. Además, ya les dije el problema de su biodisponibilidad. Este tema de la biodisponibilidad ha generado tanta controversia que hoy se llega a afirmar que determinadas sales son como que la solución milagrosa para determinado estado de salud. Pero si hacemos un análisis con seriedad, con profundidad, pues podemos evaluar que realmente el beneficio está más relacionado al mineral como compuesto elemental. La ingesta máxima tolerable es algo sorprendente en este producto. Está hoy establecido, según todas las organizaciones internacionales, en un valor de 350 miligramos al día. Es decir, es lo que se sugiere incluso suministrar como suplemento nutricional. Algo que se contradice con la ingesta diaria admisible, que hoy es de 420 miligramos. Pero esto tiene una estrecha relación con que el magnesio,
cuando se consumen a altas concentraciones, puede generar una reacción adversa. Y esa reacción adversa son las diarreas, que pueden pasar de ocasionales a muy frecuentes, incluso a un marcado efecto laxante, si nosotros consumimos mucho magnesio de forma diaria. Y esto ha generado siempre un poco de temor en establecer la ingesta máxima tolerable de este mineral, porque ser consumido como suplemento nutricional siempre es un valor muy pegadito al valor diario recomendado. Pero es que el magnesio venía de un valor diario recomendado de 310 miligramos al día en el 2017, con una ingesta máxima tolerable como suplemento nutricional de 350 miligramos al día. En las directrices del año pasado, del año antes pasado, del 2023, todavía estamos muy cerquita y acostumbramos a decir como si estuviéramos en el 2024, se establecen las nuevas directrices de la FDA, donde evalúan los valores recomendados de algunos micronutrientes, y entonces se ha elevado, yo diría que bastante, el magnesio, y llegando a ser 420 miligramos al día. Hay algunas literaturas que te va a decir 320 las mujeres, 420 los hombres, pero esta bibliografía establece que de niños mayores de 4 años hasta adultos van a consumir 420 miligramos al día. Y queda rezagado esa ingesta máxima tolerable que estaba en 350. Yo estoy seguro que va a subir. Posiblemente sea igual a 420, puede ser que suba a 450, pero no mucho más por este tema de la reacción adversa y las posibles diarreas cuando se hace un abuso de este producto. Ahora, un tema que es bastante controversial es qué sal consumir, porque me han dicho que este es mejor, que aquella es peor. Existen autorizadas hasta el momento 22 sales de magnesio. No es una cantidad despreciable, aunque siempre escuchamos hablar de la misma, citrato de magnesio, glicinato o cloruro. Yo creo que es más por marketing que porque realmente sean las únicas, porque vuelvo y repito, hay 22 aprobadas. ¿Qué pasa? Que de estas 22 aprobadas hay diferencias en ellas, en cuanto a biodisponibilidad, en cuanto a tolerancia, incluso en la cantidad que nos ofrecen por entrega, según la forma farmacéutica que podamos tener. Y bueno, no menos importante o despreciable, siempre el tema precio. ¿Es importante evaluar qué sal consumimos? Sí, porque estas sales que tienen baja biodisponibilidad vamos a absorber muy poco. Y ya dije, 420 miligramos es el valor diario recomendado, pero de por sí logramos absorber entre un 70 y un 80% de lo que consumimos en nuestra alimentación. Entonces, si vamos a usar un suplemento como opción para llegar a esos requerimientos que no tenemos a través de nuestra alimentación y escogemos a su vez sales de baja biodisponibilidad, entonces no tiene ningún sentido. Por tanto, buscar estas sales como óxido, hidróxido, sulfato, fosfato que tienen baja biodisponibilidad no sería la elección cuando lo que buscamos es consumir el magnesio buscando estas 400 o estas 300 funciones en las que se habla que hoy participa y que sí participa y que está muy diversificado en los sistemas sobre los que influye. Entonces, si yo quiero realmente ayudarme en aportarme este compuesto elemental para estos beneficios como cofactor en todas esas funciones, yo debo buscar sales que tengan buena biodisponibilidad. Por tanto, estas que mencioné no serían mi primera elección. ¿Me aportan una buena cantidad por forma farmacéutica? Sí. Incluso pueden ser bien toleradas, pero no son capaces de absorberse las cantidades que yo requiero y eso trae como consecuencia que yo realmente no pueda aprovechar este compuesto. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar sales que tengan mejor biodisponibilidad. Hay unas cuantas: glicinato, taurato, treonato, incluso el que más se menciona en redes, que es el citrato de magnesio. El citrato de magnesio tiene una gran ventaja. Tiene buena biodisponibilidad, tiene buena tolerancia, puede obtener una buena cantidad por servicio, ya sea por esa porción en cualquier forma farmacéutica, polvo, cápsula, tableta, soluciones. Se acepta, su sabor no es tan desagradable como otras. Y bueno, hasta cierto punto tiene un precio bastante asequible. Hay otras de buena biodisponibilidad, como por ejemplo el cloruro, pero no tiene muy buena tolerancia. Algunas personas, sobre todo las personas que tienen problemas de gastritis y úlcera, tiende a ser bastante molesto.
y realmente tiene un sabor bastante desagradable y algunos grupos etarios, niños, adultos, puede ser que no. Sobre todo si la tiene que tomar en solución, es bastante complicado. Tiene buen precio también. Pero bueno, van surgiendo o mencionándose en los últimos años, porque si tienen varios años de haber sido autorizadas, sales como, por ejemplo, el taurato y el trionato tienen muy buena biodisponibilidad. Incluso el trionato es la única que es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Y se habla de beneficios muy concentrados en la función cerebral. Pero en ese caso el biglicinato también es una sal que se conoce hace mucho tiempo, hace una buena entrega por forma farmacéutica, tiene muy buena tolerancia, un precio bastante asequible y es muy bueno para la función del sistema nervioso. A diferencia del treonato, tiene mejor entrega por servicio, pero no es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, esas son las ventajas en que pueden hacer en que algún profesional te diga esta sal es mejor que esta sal, pero se está basando en determinados aspectos que sí son importantes evaluar y que van más allá solo de la biodisponibilidad. Por eso se dan cuenta, y aquí me he concentrado en ver temas no solo de biodisponibilidad, sino de capacidad de llegar a determinados receptores. Incluso hemos evaluado la cantidad que nos puede ofrecer, porque sabemos que el valor diario recomendado es 420 miligramos al día. ¿Qué pasa? Que en algunos estados de salud no es dosis dependiente. Necesitas incluirlo entre tu alimentación y el suplemento. Puedes llegar, pero realmente no se ha evaluado que exista una dependencia directa sobre la cantidad que consumo, y esto hace que opciones como el trionato y opciones como el taurato, que nos pueden ofrecer menor cantidad de magnesio, sean muy aceptadas, porque la molécula a la que se une también es importante y se ha estudiado con beneficios para el sistema en que nos queremos concentrar. Pero esto no quiere decir que si yo tomo trionato no me va a ayudar para mis huesos, como me ayuda para mi cerebro, y esto no quiere decir que si yo consumo cloruro solo me va a ayudar para los huesos, no me va a ayudar para la función cerebral, ni quiere decir que si yo consumo el citrato de magnesio solo será laxante y no tendré otros beneficios, por ejemplo para el sueño, y así sucesivamente. Es decir, todas me van a ayudar, porque yo siempre digo, nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente para saber que cuando le llegue el magnesio lo va a usar en lo que lo requiere. Y recuerden que siempre se deposita un poco, que se usa en lo que más se requiere, sobre todo en nuestros huesos, pero que en nosotros, a medida que vamos recibiendo más magnesio, entonces vamos liberando y vamos utilizando en todos los procesos que requiera. El mayor problema que tiene la población hoy es que está siendo insuficiente su alimentación en cuanto a lo que comemos, porque estamos eliminando macronutrientes, o tenemos nosotros serios problemas de salud que generan que nosotros no podamos obtener estos micronutrientes, por lo menos aprovecharlos, que es la palabra adecuada. Por eso siempre digo y repito, para mí son necesarios, pero incluso en algunos casos llegan a ser indispensables por determinado estado de salud. Y hoy vamos a mencionar algunos de esos estados de salud que complica el tema del magnesio, y de ahí su importancia. Pero vuelvo y repito, nuestra alimentación pudiera aportarnos todo lo que requerimos si no estuviéramos dentro de esos grupos. Y a su vez también la suplementación nos puede ayudar, porque no debemos buscar a través de la suplementación todo lo que vamos a requerir. Y que en algunos casos no se ha visto una relación estrecha entre lo que consumo y que me resuelva determinados estados de salud. Ahora, ¿qué es importante evaluar? La mayoría de las personas siempre quieren utilizar el magnesio, o mayoritariamente quieren utilizar el magnesio para 2 o 3 beneficios muy marcados. Pero vuelvo y repito, participa en casi 400 funciones como cofactor. Por tanto, nos ayuda en todo. Lo que pasa es que a veces cuando yo consumo un mineral no tengo ese beneficio de la noche a la mañana como muchas personas piensan. Porque sí son necesarios, participan en muchas funciones, nos pueden ayudar en muchos sistemas, pero no hacen ese milagro como te lo puede hacer tal vez un medicamento en determinado momento, incluso un fitoterapéutico, que tú puedas en 2 o 3 días ver la solución a un problema. En muchos casos con el magnesio tú, o con cualquier otra vitamina, otro mineral, requieres consumir el producto por un tiempo prolongado para poder ver este beneficio. Y a mí me sorprende como muchas personas a veces me dicen consumir magnesio ayer en la noche y dormí plácidamente. Generalmente ahí hay una parte psicológica también extremadamente importante. Yo le puedo contar experiencias personales y le puedo decir que sí, el magnesio ha sido muy importante para mí, pero siempre he necesitado ayudarme de combinaciones para potenciar ese beneficio. Ahora, ¿qué es importante evaluar con el magnesio? ¿Quiénes requieren consumir magnesio de sí o sí?
decir, porque todos requerimos consumir este mineral, esto no nos cabe duda. Y que nuestra alimentación debe ser la fuente, sí, pero que no pasa, sí. Que nos ayudamos en un suplemento, sí. Que no deberíamos buscar el 100% de paludrio recomendado a través de la suplementación, sí, pero realmente no pasa. Las personas lo buscan, lo requieren, lo necesitan. Pero también es importante evaluar que porque tome mucho más, no voy a obtener más beneficio, incluso en menor tiempo, que mi cuerpo necesita a veces tiempo, meses consumiendo un producto para que yo vea ese beneficio, porque hay que ir solucionando los problemas de raíz. Tú estás viendo lo que se destapó, el síntoma, el malestar, pero el problema está de fondo, y ese problema de fondo es el que tú tienes que tratar de solucionar y que no siempre es directamente proporcional a solo consumir el mineral. Es que lo que pasó genera que tu absorción del mineral o la utilización de ese mineral o de esa vitamina no se pueda lograr. Y es lo que siento que mayoritariamente las personas terminan malinterpretando. Y por eso a veces dicen, yo lo consumí, pero no logré nada. Es que no lo consumiste tal vez a la hora adecuada, la cantidad adecuada, la forma, incluso con los compuestos que te pudieran ayudar a que realmente se lograra. Y sigues conviviendo con esos problemas de salud que necesitas eliminar. Pero siempre hay grupos que destacan, grupos que son, vamos a decir, más problemáticos y que siempre van a evidenciar la necesidad de ayudarse. Pasa con este mineral, pasa con muchas vitaminas, incluso a veces hay personas que consumen medicamentos que te obligan a que tú tengas que incluir en tu día a día determinados micronutrientes porque consumes un medicamento que te forza a eso, ¿no? A que tú tengas que incluir porque permite, o mejor dicho, inhibe o evita la absorción de determinados micronutrientes. Por eso siempre me gusta decir, son necesarios, pero en algunos casos llegan a ser imprescindibles. Ahora, ¿qué grupos deben preocuparse? Siempre tienen que estar alerta, analizando cómo está su consumo de magnesio. Bueno, en el primer grupo, las personas alcohólicas. En segundo grupo, las personas que tienen problemas gastrointestinales, ya sea problema con tu microbiota, ya sea problema de mala absorción, ya sea problema que sea celíaco, incluso las personas que tienen sensibilidad al gluten, siempre tienen que evaluar cómo está. No solo del magnesio, le puede pasar con otros minerales, pero es importante evaluarlo. Importante también las personas que viven con obesidad, las personas que viven con hipotiroidismo, las personas que viven con diabetes tipo 2, incluso con enfermedades cardiovasculares, siempre están en estudios como grupos que son de riesgo para muchas cosas, pero sobre todo para tener problemas para absorber, y este mineral en específico se ha generalizado bastante en esos grupos. Ahora, ¿qué pasa? Que hay, yo diría que como dos estados en que es bastante frecuente que tengamos bajos niveles de magnesio. Además de determinados estados de salud, es cuando consumimos algunos medicamentos. Y entre ellos tenemos antiácidos, entre ellos tenemos los laxantes, dentro de ellos tenemos algunos antibióticos, incluso inhibidores de la bomba protónica. Pueden hacer que tú no logres la absorción de este mineral. Y se lo explicaba con anterioridad. Pasa mucho que algún medicamento te inhiba o te genere que tú no puedas absorber micronutrientes. En este caso, el magnesio le puse algunos ejemplos. A mí me pasa con la metformina y la vitamina B12. Pero puede pasar. Y siempre que tú consumas esos productos, incluso en este grupo cuando consumes diurético también te puede pasar. Entonces hay personas que los requieren para su tratamiento. Por ejemplo, hipertensión, puede ser que requiera un diurético. Bueno, tienes que evaluar cómo está tu magnesio, tienes que buscar una opción. Igual pasa si consumes laxante. Por eso siempre digo, los laxantes son como una opción para el momento, para resolver un problema, pero recuerden que cuando consumimos laxante de forma periódica, terminando arrastrando todas las vitaminas y todos los minerales, y esto nos puede llevar a una insuficiencia, incluso a una deficiencia. Por eso siempre el uso de laxante debe evaluarse. Y aquí me preocupa porque las personas buscan mucho el magnesio como un laxante. Y sí, el magnesio, dentro de sus tantos beneficios, puede ser utilizado como laxante. Incluso está considerado que las sales de magnesio son laxantes osmóticos salinos. Pero eso no quiere decir que debemos abusar. Debemos buscar la ayuda de un profesional de la salud, porque yo estoy seguro que siempre se van a buscar otras opciones, incluso psyllium, lactulosa, metilcelulosa, es decir, otras opciones, vamos a decir, menos agresivas contra tu cuerpo, y antes de usar estas opciones. Y no quiero decir que no las tenga que usar, existen muchas opciones que podemos usar, pero siempre debemos buscar
un profesional de la salud que nos ayude, sobre todo para evaluar por qué estamos constantemente con estreñimiento. Porque si es ocasional, puede estar más por factores incluso emocionales, estrés, un viaje o una comida. Pero cuando ya es permanente, entonces sí tenemos que evaluar qué puede estar influyendo y que un profesional nos ayude, incluso nos sugieran qué laxante sería el más recomendado en ese caso para yo consumir. Pero hoy todo el mundo consume las sales de magnesio, sobre todo el citrato de magnesio, como un laxante. Incluso piensan que lo están consumiendo también para ayudarse para las demás cosas, pero la dosis que están usando hace que usted no vea el beneficio del otro punto de vista y solo se esté concentrando en el beneficio como laxante, porque si pensamos en él como un medicamento que se puede recomendar, realmente se recomienda de 2 a 3 días, no más, de 1 a 2 veces al día, no más, y es para un momento determinado. Pero cuando usted lo pone en su día a día, como escucho muchas personas que lo hacen, esto puede generar un problema. Incluso que usted no va a absorber este mineral que es tan importante y que lo necesita para muchos otros procesos. Entonces siempre tiene que evaluar eso. Quisiera ya terminar el programa aquí porque sí quiero tocar otros aspectos del magnesio, pero me gustaría hacerlo en un nuevo programa en que nos concentremos más en analizar esos detalles, porque escucho mucho hablar de qué cantidad tomar para lograr la tolerancia, pero en esos casos siempre es importante evaluar qué sal tenemos, con qué fin estamos consumiendo el producto. Entonces ahí tendríamos que analizar un poco la forma farmacéutica, qué funciones queremos destacar, según la sal que tenemos, qué cantidad debemos consumir. Entonces aquí vamos a tocar un tema que no solo tiene que ver con biodisponibilidad, sino un tema que tiene que ver también un poco con tolerancia, incluso las cantidades que te entregan, de las diferentes formas farmacéuticas, incluso las diferentes sales que consumimos, porque vuelvo y repito, son 22 sales autorizadas, unas con mejor biodisponibilidad que otras, pero el objetivo final siempre es sobre todo aportarte magnesio para que tú utilices este producto buscando los beneficios de las 400 funciones en las que participa como cofactor. Ya cuando queremos ese beneficio tan marcado sobre un efecto laxante, donde tenemos que empezar a evaluar un poco más la tolerancia a nivel intestinal, entonces ya es como que se requiere evaluar aspectos muy específicos y los vamos a tocar en este siguiente programa que vamos a realizar. Les deseo un excelente día. Nos vemos en próximos encuentros. Suscríbase y ayúdeme con un like.